Guillermo Haro es el fundador de la astronomía moderna en México. Nació el 21 de marzo de 1913 en la Ciudad de México. La muerte de su madre Leonor cuando él solo tenía 12 años lo afectó, así como a sus 4 hermanos, María Luisa, Carlos, Leonor e Ignacio. Cuando su madre lo llevó a Cuautla, porque él creía que el mundo se acababa aquí, en las montañas que nos rodean, que no había más. Y su mamá le hizo ver que después de esas montañas había otras montañas, otros valles, otros mares, porque él no conocía el mar, otros países, pero quizá eso fue fundamental para su dedicación a la astronomía. Hugo Margain, quien habría de ser secretario de Hacienda, fue su gran amigo desde la infancia. Guillermo ponderó la importancia de amigos inteligentes que lo estimulan a uno como ser humano. Abandonó la escuela libre de Derecho porque le pidieron que embargara una máquina de coser a una pobre costurera y por tal motivo entró a Filosofía y Letras. Luis Enrique Erro, astrónomo y diputado, le hizo observar el cielo con su telescopio en la azotea de su casa. Antes de Guillermo Haro, la astronomía estaba en un estado estancado. Promueven la creación de un nuevo observatorio que fue fundado en 1942 por Luis Enrique Erro. La inauguración del observatorio de Tonantzintla en 1942 hizo que el gran Harlow Shapley lo invitara a Harvard, en donde Haro publica su primer trabajo sobre estrellas rojas. Bueno, primero era un hombre inteligente. En segundo lugar, era un hombre apasionado. Bueno, se ve tanto en su vida personal como en su labor como investigador y director, se ve que era un hombre apasionado. Y tenía carácter y decisión. O sea, él llegó a Harvard y dijo, yo quiero ser astrónomo enseñando. Un chavito que había estudiado abogacía, era periodista, en fin, y conquistó al director de la Universidad de Harvard y lo enseñó a usar un telescopio. Era gran decisión, consiguió dinero para un telescopio. Entrenó a personas sencillas, un jardinero, a observar. Y él tenía una gran intuición. Y esto fue espectacular. De nuevo en Tonantzintla, observa todas las noches y discute con Erro sobre lo que observan. Siempre fue exigente, siempre llegaba y te preguntaba, siempre inquisitivo. Tú le decías una cosa y te decía por qué. A ver, ya entrabas tú en una discusión de fuerza, ¿no? De tener que mostrar que podías hacer las cosas. En 1950 descubre una nebulosa con objetos que llevarían el nombre de Herbig-Haro, y su trabajo obtiene reconocimiento internacional. Son objetos gaseosos, brillantes, entonces son nubes brillantes en el cielo que no tienen aparentemente una estrella central. Entonces, y que además van cambiando. Entonces, Haro fue uno de los primeros en reconocer
ese fenómeno, y también Herbig lo reconoció. Por eso les llaman objetos Herbig-Haro. En 1953 ingresa como el miembro más joven del Colegio Nacional. Funda el Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya que él dirige. Imagínate un investigador solo en México haciendo una revista técnica donde, bueno, para formar un libro en su época era dificilísimo conseguir los símbolos, muchas veces los hacían a mano. No había las modernidades de ahora. Y él hizo su boletín. Y entrenó gente para que escribiera y él escribía. O sea, era un hombre valiente y audaz. Pero exitoso, porque lo que hacía, lo hacía bien. Sí, el boletín es técnico. No, el boletín no es de divulgación. Son artículos de investigación que entienden los especialistas. Por ejemplo, ahí hay fotos de las primeras que se llaman de estrella ráfaga. Como él observaba una estrella, igual la misma técnica, iba moviendo el telescopio poco a poco. Y además, de repente una estrella brillaba más y así descubrió la estrella ráfaga. Y los boletines tenían fotos, eran carísimos. Es elegido miembro de la Unión Astronómica Internacional. La American Astronomical Society lo elige vicepresidente, convirtiéndose en el primer mexicano al que se le concede este honor. Fue vicepresidente de la Unión Astronómica Internacional, que es la Organización Internacional de Astrónomos Profesionales, y pues eso también le reconoció a él. Organizó en 1960 que viniera la Sociedad Astronómica Americana, y fue una reunión muy numerosa de alrededor de 250 astrónomos que vinieron aquí a la Ciudad de México, donde se dieron las pláticas, las charlas en la Torre de Ciencias. O sea, él quería que hubiera una presencia de científicos mexicanos en todos lados. Entonces, por un lado los científicos de todas las disciplinas, pero por otro lado los astrónomos. Entonces ahí él tuvo impacto con la sociedad americana, con la internacional, y entonces se le reconoció, al hacerlo vicepresidente, se le estaba reconociendo que tenía méritos científicos, se le reconocía que era un astrónomo pues importante, respetado, etcétera, en el mundo. Su preocupación por que los jóvenes mexicanos se dediquen a la ciencia lo hace conseguir becas en las grandes universidades de Estados Unidos y Europa. Las becas en ese entonces no son como las becas en el presente a través de CONACYT. Las becas que nos otorgaron fueron a través de lo que se llamaba el Instituto Nacional de la Investigación Científica, el INIC, que es el papá del CONACYT, que posteriormente, por la influencia y la promoción del doctor Haro con el ingeniero Méndez de Ocurro, con el secretario de Hacienda Hugo B. Margain, de alguna forma promovieron la creación del CONACYT. Bueno, al terminar la carrera me fui a estudiar posgrado en Estados Unidos. Haro impulsaba a todo el mundo a salir a estudiar fuera. Eso que desde gente muy capaz hasta gente de lo más bohemia, por decirlo de alguna manera, pues con la esperanza de que les cayera el 20 y nos cayera el 20 y nos formáramos pues profesionalmente de la mejor manera posible, ¿no? Así que siempre empujó a todo el mundo que terminaba la carrera a salir a estudiar fuera. Sí, el INIC nos becó, igual que a nosotros, a muchos estudiantes mexicanos de ese entonces, a salir a hacer estudios en el extranjero. Ya habían salido algunos estudiantes mexicanos a estudiar al extranjero, pero digamos ya grupos grandes, entre comillas, de 100 o 150, empezaron a salir ya cada año a través de becas del INIC. Y nosotros fuimos afortunados en obtener una beca de ese tipo e ir a estudiar a la Universidad de Rochester, en particular al Instituto de Óptica, ¿no? Muy deseoso de que los jóvenes salieran adelante, muy deseoso de que nosotros pudiéramos, como país, México como país,
pudiera competir con otros países muy adelantados. Todo eso lo logró Guillermo Haro, lo logró personalmente, pero lo logró también para todos sus estudiantes y todas las gentes que él mandó afuera. Él con la doctora Paris Pişmiş, que era una profesora, que era una turca, que era una de las primeras mujeres que tuvo su doctorado, hizo todo este grupo de jóvenes y les abrió las puertas afuera, al exterior, a los países del mundo. Y eso fue, yo creo que una de las grandes aportaciones de Guillermo Haro. Yo vine primero a Tonantzintlan. Mi nombramiento es del 1 de enero de 1942, unos días antes de la inauguración. Así se juntó el personal de Tonantzintlan. Una persona conocía, que sabía dibujar un poquito, tú eres el dibujante, tú eres el mecánico, eso fue bueno, Alba, etcétera. Así que, sin ser astrónomo, se llenó de personal. Habían estudiantes como Alba, como Félix. Ya estábamos aquí presentando trabajos. Yo en inglés porque no sabía ni palabra de español. Y pasaron años, 4 años. En México nosotros seguimos dando clases y mandando gente fuera, etc. Así siguió mucho tiempo. El telescopio Schmidt sugirieron que era nuevo. Todavía en los Estados Unidos no había otro Schmidt. Los 5 Schmidt al mismo tiempo empezaron a funcionar como aquí. Uno estaba en Ann Arbor, otras universidades. Harvard tenía el suyo también. México fue uno de los primeros en empezar. Los resultados más sobresalientes salieron de esto, gracias a Haro. El México de hoy le debe parte de su modernidad a este extraordinario mexicano. Ahora, el talento, pues en principio existe en México lo mismo que existe en África. Pero cómo desarrollarlo, cómo organizarlo, cómo conducirlo y cómo hacer que tenga una participación eficaz en el desarrollo de un país, de nuestro país. Ahora, ¿cómo vamos a preparar a los mexicanos a ser más productivos? ¿En qué consiste? Indicar determinadas metas y conseguirlas a plazos concretos. El Case Institute of Technology de Ohio le otorga el grado de doctor en ciencias como reconocimiento a sus grandes aportes a la humanidad. Pues Haro se fijó un compromiso y lo cumplió. Ser trascendente en astronomía. Pero, pues él dijo, voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, con lo que ello implica, y lo cumplió. Y por lo tanto es un ejemplo. No hay muchas gentes que tienen la fortuna de ser. Participa en el homenaje a los 500 años del natalicio de Copérnico. Viaja a innumerables congresos por todo el mundo. Le impresiona la China de Mao Zedong. Es miembro de número de la Royal Astronomical Society. El representante mexicano fuerte fue el doctor Haro. Pues él era un promotor nato de muchas actividades y sobre todo en su campo de trabajo, que era la astronomía, ¿no? En ese entonces ya el doctorado tenía un reconocimiento
a nivel internacional y a nivel nacional. Apoya al rector Ignacio Chávez en 1966, cuando es expulsado de la UNAM por huelguistas y politiqueros de la Facultad de Derecho. Haro tenía claro que había una serie de cosas que no se entendían bien. Entonces él se preocupaba por tratar de llegar a esa frontera y por imbuirle a los jóvenes el deseo de hacer investigación y buscar nuevas cosas. Hay los profesores del siglo XIX que lo importante era saber mucho, y el siglo XX empezó a cambiar y lo importante no era qué tanto sabías, sino qué tanto nuevo habías encontrado. Como las luces de la ciudad de Puebla ya no permiten la observación desde Tonantzintla, Haro funda en San Pedro Mártir, Baja California, un nuevo observatorio dependiente de la UNAM. Cuando deja de ser director de astronomía de la UNAM, convierte al observatorio de Tonantzintla en el INAOE. La noticia del INAOE fue, nosotros, Eduardo de la Rosa y yo, no lo sabíamos. Fue en una cena, cuando nos dijo el doctor Haro, el observatorio ya no existe. Dice, ahora se llama Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y voy a encargar un telescopio. Así, entonces yo con Eduardo coincidimos, nos sorprendimos, pero tremendamente, no te pero de veras. Y entonces voltea con Johnson y con ¿me puedo llevar a los muchachos? Se nos queda viendo a Eduardo y a mí. Vámonos, hay que hacer el INAOE. Eso es fuerte y con una satisfacción padrísima. Y añade a la astrofísica, la óptica y la electrónica como parte medular de este nuevo instituto. Bueno, de entrada es el fundador del INAOE, ¿no? Y de hecho es precursor del INAOE. Él, como investigador del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, hizo varios descubrimientos, ¿no? En los años 50 y 60 que pusieron a Tonantzintla, este lugar, en el mapa astronómico mundial. Después tuvo la visión de ir más allá de la investigación básica del estudio de los astros para hacer un instituto que tuviera ya una derrama aplicada, ¿no? Un instituto de astrofísica, óptica y electrónica, ¿no? Yo conocí a Guillermo Haro siendo estudiante en el Instituto de Astronomía de la UNAM, ya cuando él pues había hecho básicamente toda su obra, cuando ya había recibido reconocimientos como la medalla Lomonosov en la Unión Soviética, y para mí era pues una imagen de alguien que había hecho una carrera sin precedentes dentro de la ciencia en México, ¿no? Y de alguna forma es un líder que abrió espacios, creó este instituto, de alguna forma sentó las bases para que después lo siguieran gente como Alfonso Serrano, José Guicher, y luego yo aquí en este lugar liderando el instituto, pero sobre todo intentando mantener la visión de Guillermo Haro de un instituto donde se genera conocimiento, se transmite conocimiento y se aplica el conocimiento en beneficio de la sociedad. Además, emprende la búsqueda del sitio idóneo para un nuevo observatorio, y es así como funda Cananea. En 1986, la Academia de Ciencias de Rusia le otorga la medalla Lomonosov, que equivale al Premio Nobel de la Academia Sueca. Pues el viaje a Rusia fue cuando se ganó el premio Lomonosov. Fue muy bonito viaje, primero porque Rusia, Moscú y Leningrado son ciudades muy interesantes. El invierno, pues ahí fue estar con Guillermo Haro en la nieve. Era un premio muy importante, el más importante que se podía dar en la Unión Soviética.
¿Por qué se lo dieron? Por las investigaciones que él hizo, sobre todo en la formación de estrellas, en cómo nacen las estrellas y las etapas iniciales de la vida de las estrellas. Y compartía muchas ideas muy revolucionarias con el astrónomo, uno de los más grandes astrónomos soviéticos, y en particular armenio, Víctor Ambarsumian. Más que ningún otro, supo que si no hacíamos nuestra propia ciencia, viviríamos a la saga del mundo. La importancia de que se hiciera ciencia en México para el desarrollo de México, la importancia del nacionalismo. Claro que era otra época, ahorita la globalización y lo que sea, pero él siempre decía, mientras sigamos comprando todo y no haya tecnología y no haya ciencia, no vamos a salir del lodo, no vamos a salir del charco y no vamos a salir del subdesarrollo. En México se puede. Eso era una cosa muy importante para él. Y yo creo que tenía razón. El 26 de abril de 1988 fallece en su casa de la Cerrada del Pedregal en la Ciudad de México. Parte de sus cenizas se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México y otra parte en el Observatorio de Tonantzintla, Puebla, junto a las de Luis Enrique Erro y Paris Pismis. Guillermo Haro fue uno de los grandes hombres de México. Pues yo creo que del siglo XX, el doctor Haro es uno de los personajes más importantes, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de desarrollar en el país actividades culturales. Yo creo que el amor que le tengo a México, en gran parte se lo debo a Guillermo Haro. Un constructor de confianza, un constructor de ideas que las podía pasar. Me hubiera gustado haber sido como él, de alguna manera. Digo, no estoy diciendo que soy como él, pero me hubiera gustado haber sido como él. Dentro del México contemporáneo, probablemente es el que ha estado más cerca de cambiar un poco la filosofía de un país en base al conocimiento científico. Para quien ha conducido al universo, a miles de personas. Era un hombre entero, era un hombre enérgico. Yo creo que esas dos palabras para mí, o sea, decía lo que pensaba, iba hacia adelante. Pero lo admirábamos por su postura política, por su integridad y su honestidad. Básicamente quise mucho a Haro. Yo creo que finalmente él le cayó la boca a todo el mundo con su trabajo. ¿Me entiendes? Yo creo que no hay absolutamente ningún físico mexicano que haya tenido el reconocimiento a nivel mundial que tuvo Haro como astrónomo, a nivel mundial. Yo creo que fue una persona muy positiva para el desarrollo de la ciencia en México. Guillermo Haro está en el cielo. Guillermo se dedicó a surcir un telar y lo hizo de la forma más eficiente, con una paciencia tan extraordinaria, con un cariño único. Este hombre es del tipo de hombres a que la humanidad debe agradecer su forma de ser, pues, su manera de hacer las cosas. Doctor Guillermo Haro Barraza, 1913-2013, a 100 años de su natalicio.